de aquí no es una vida tan fácil, porque aquí se vive uno de los trabajitos, en los conucos, luchando. El que no tiene una vuelta de conuco, aquí coge mucha lucha. Además que usted siembra. Aquí la agricultura es, para mí, una mata de yuca y una mata de maíz. Es lo más frecuente, porque por lo menos usted siembra plátano, guineo, rulo, y no le consigue, como usted ir a un mercado y decir, voy a vender esto porque la tierra es alta, o sea que no son de revío. Nunca usted le consigue un buen resultado. Y por el estilo, mira, yo mismo trabajo allí en Los Pinos, pero yo, esta familia para mantenerla solamente no del conuco. Yo por aquí me ando dentro del pueblo los miércoles, los sábados, para poder conseguir los centavos para el mercado, como decimos. Yo tengo que descargar camión, cuando no descargar camión, ligar una greña. El fin es que buscármela a nivel de un hombre serio, porque me gustaría las cosas derechas siempre. Y yo fui un muchacho que a los 13 años de edad, mi abuelo me entregaron la casa, como con la responsabilidad al asunto del sustento de los muchachos. Y éramos 13. Y yo he caminado mucho, he pasado mucho trabajo. Lo único que yo he hecho ha sido pasar trabajo, yo nunca he gozado. Quizás me siento gozoso cuando me estoy bebiendo un trago de cerveza o de ron. Me siento en el momento, pero el otro día tengo la cabeza bajada porque no es fácil. Aquí cuando usted gasta hoy 100 pesos, mañana le duelen. Sí. Porque no es fácil aquí conseguir 100 pesos. Sí. Y esa familia, dentro de ellos habían hombres y mujeres, pero los más eran niños. Habían 8 niños y los otros éramos grandes. Bueno, entonces, hoy en día ya la familia le da la espalda a la otra familia. El que no tiene nada, lo echan a un lado. Nada vale, sí. Es que nada tiene, nada vale. Nada vale. Todos mis hermanos y los primos hermanos que yo crié, y algunas de las tías que ya estaban mujeres, ya se podían mantener, pero imagínate, en campo, ¿quién se mantiene? Esa gente aquí, solamente, bueno, tengo esa tía ahí que vive ahí, y otra aquí en la reta. Después todo el mundo está en esos pueblos buscándosela. Pero no son gente que dicen, déjame llegar a Bánica y llegar frecuentemente ir a la casa de Fernando, a ver cómo está o saber cómo se siente esa persona. Y uno se siente agradecido porque si Dios lo quiere así hay que hacerlo y aceptarlo. Claro. Entonces ahora mismo yo tengo alrededor de 5 niños. Tenemos 3 dentro de la casa y tengo 2 fuera de la casa. Porque yo he tenido la buena suerte, o no sé si la mala, que he tenido con cada mujer un niño. Pero gracias a Dios hoy tengo 3 juntos. No se sabe si pueda juntar los otros 2, pero están regados. Y uno malpasa mucho. Yo he estado en Santiago, yo tuve 6 años en Santiago, trabajando de sereno. Vine de Santiago. Volví y estuve en Santiago 2 años y medio trabajando de sereno. Fernando, ¿usted no ha pasado cosas extrañas caminando solo? No, por lo menos cosas extrañas, que yo sepa, porque siempre algo extraño le pasa a uno. Como tipo, mire, una noche, mire una noche, si usted quiere un cuento yo le voy a decir. Uno se Una puede noche. con vaca noche. Una noche vengo yo de la cañita. Eran las 11 de la noche cuando yo salí de la cañita. Y cuando salí de la cañita para Bánica, yo vengo con un humo que yo no pisaba ni en tierra. Yo no sé dónde yo venía. Yo sé sí que venía, puse frente para abajo. Y cuando llegué a la entrada que está para ahí cubierta, por ahí me salió un caballo.
un caballo ensillado, con su freno, un caballo ensillado. Y ese caballo se me cuadró ahí, como con fin de no dejarme pasar. Y bueno, compadre, usted me va a dejar pasar hoy. No, no es razón, me devuelvo. Ahí el caballo no sé qué hizo, pero cogió adelante. Y cuando llegué a Andemaró, ahí no está Marindo antes de llegar a Andemaró ahí, Andemaró, que hay una entrada que coge para la cañita, por abajo que no es por la carretera, la que coge por la cañada. Ahí está el caballo esperando. Ahora sí, ¿verdad? Uf. Digo, bueno, pero yo no me voy a devolver de aquí. Uy. Agarré 2 piedras y le largué una pedra. Volvió y salió huyendo. Y me esperó en la cañadita que estaba para subir aquí de la gente de Manuel Bindía. Ahí estaba. Mire, mi hermano, y no es fácil. Y pasé, sí, atento hombre, pasé. Pero yo cuando eso, yo tenía una mujer ahí que le llamaban Juanita. ¿Recuerdas Juanita Alemanín? La que era mujer del difunto norte. Y cuando llegué ahí, me dice ella a mí, le digo, Juanita, pero ¿y qué pasa? Pero por aquí no se puede caminar de noche. Me dijo, ¿cómo se dice? Me salió un caballo allí. Me dice, ah, no, esos son de los caballos míos, esos caballos son mañosos. Me salió con una charla ahí. Digo, no, mira, eso no fue una cosa de juego, ¿no? Ella tenía un puñal como así de ese largo, que se lo había traído y que un puñal me lo dio. Me dijo, acuéstate. Le dije, no, yo voy para allá abajo, porque algo está pasando. Y dice, no, acuéstate. Yo le dije, no, yo no me voy a acostar. Y arranqué para acá. Cuando llegué a donde Bubú, se había muerto un muchacho que tenía Bubú ahí. Dice Bubú que no ha hallado quién le vaya a la cañita. Ahora tengo yo que volver para la cañita. ¿Otra vez? Y es que, gracias. Tengo que volver para la cañita a pasar por el caballo. Bueno, está bien. Me di en un mulo, me monté en mi mulo. Dice ese hijo, yo voy con usted. Digo, no, yo ando solo. Pues yo si voy a huir, yo sé que si el que me cayó atrás para cogerme tiene que correr. Pero si ando acompañado, tengo que esperar el compañero. Digo, no. Me subí en mi mulo y arranqué. Cuando yo que vengo, y qué sé yo qué hora es, si el borracho tiene hora. Cuando vengo allá para acá, un mulo más aragán que el carajo. Cuando vengo allá para acá, en el callejón de Cérvida y difunto Lírico, ahí vienen 2 hombres. Yo no he figurado 2 hombres, yo figuré el caballo otra vez y me tiré. Me tiré una vez del mulo y cuando di 2 puñaladas en el suelo me dejé ir con el hombre. Me dijo, hombre, ¿pero qué es lo que va a pasar? Me va a matar, hombre. Digo, no, ¿quién es usted? Me dijo, yo soy una persona, ya son las 6 de la mañana. Digo, no es que me salió por aquí un caballo anoche y me iba a comer. Yo creo que son las 1 de la noche. Y yo me he tirado, yo estoy borracho. Digo, excúseme entonces. Y yo, no pasó nada, pero por poco usted me malogra. Digo, no, si no habla rápido. No lo puyo, ¿verdad? Y bueno, me pasó eso. Otro día, yo tenía amores con una muchacha. ¿Qué pasa? Que cuando tengo amores con esa muchacha, me dice la madre de la muchacha, mire, a fulana se le murió, a otra hija se le murió un hijo. Yo quiero que usted compadezca con irme a buscar a Antonino Sabana Cruz. Quiere que sabía ese ataúd. Digo, a Antonino que sí. Digo, bueno. Pero hay una bestia muy buena en mi casa. Digo, déjame ir a buscar la bestia. Me fui a buscar la bestia. Eso eran como las 12 de la noche. Cuando voy, hay una hoja igual, atravesé en el camino. Ahora ni la bestia me iba aquí a pasar con Trima yo. Digo, pero cuando estoy pensando ahí que qué voy a hacer, si me devuelvo, o si no voy, o que quedará la muchacha si yo me devuelvo, que me va a votar. Y yo no, para que me voten mejor. Aquí, jefe o gusano, o paso o me tiene que comer. Cristiano, ¿te crees que amarro la bestia y me voy a pie, con mi cuchillo en la mano? ¿Y usted cree que era una hoja igual? Y había una brisita, la hoja igual no tiene 2 lados. ¿Usted cree que es un solo? Son 2, tiene un negro y un blanco. Ponga una hoja igual una noche en una parte para que usted vea.
cuando viene hace así, Hay un lado que brilla. Sí, sí, otro que no. cuando brilla. viene, El blanco. la brisa es así, la sopla. El Y es blanco así. de noche Y me brilla. presenta a los blancos. Digo, ah, sí, es un muerto. Pero qué cosa tengamos la gente. ¿Y quién es un muerto? Vamos a ver. Un disparate. Estuve ahí en la fajiña, pero nada. Crucé y me fui. Cuando fui, que vi que una cuando la quité, me subí en mi vete y fui y busqué el hombre. Está bien. Otra noche tengo 2 novias. Esta noche de este otro cuento. Una en Sabana Cruz y una en San Andrés. Cojo para Sabana Cruz como a las 8 de la noche. Cuando cojo para Sabana Cruz, en San Andrés se bebía, no había día para beber, era diario. Y música y vaina, como las patronales de aquí. Solo que allí, usted sabe, Era son compilla. sitios decaídos. No esa gran multitud de gente, pero es decir música toda la noche, toda la noche. Bueno, está bien. Cuando salgo a las 11 de la noche, me dice la novia, mira la de Sabana Cruz, no coja por ahí para San Andrés. Digo, no, yo me voy para mi casa. Y dice, no, quédate durmiendo en mi casa. Yo le dije, no, yo duermo en casa ajena. Dice, no, pero tú igual que si fuera de la casa, porque ya tú y yo tenemos compromiso, que yo qué. Digo, no, cuando yo y tú nos casemos, yo soy de tu casa, de lo contrario, todavía nos vamos a acercar. Arranco río arriba. Cuando voy río arriba, hay un palo de luz, como usted ve aquel allá con su lámpara, así, que alumbre el monte Juan Ramón, lo alumbra entero. Digo, si le doy para atrás, esto es algo que come gente, esto me va a comer, mejor cojo para adelante. Oiga, y cuando yo pude pasar de ahí, dígaselo a Dios que yo no vi por dónde iba a coger. Me tuve que sentar ahí más de 1 hora dentro de ese monte, porque es un monte oscuro como quiera. Y esa luz que me tenía enfocado, como un palo de luz. ¿Y qué era? A mí me dicen la gente que eso podía ser que el balón de cementerio, que sale así, o una bruja. Pero lamentablemente, yo pasé. ¿Y te crees que Balón Cementerio hace...? No, ¿y qué puede ser un muerto? Porque es lo que yo digo. Pero eso era algo no era bueno, no era bueno. No, bueno no es. Pero se dice que hay ciertos tipos de muertos produce espíritus que andan suelta porque, por ejemplo, chicos cuando mueren antes de su tiempo, se dice que esos espíritus no que salgan, que andan. La gente que tiene esa creencia, No, hombre, no, eso La no gente sale. tiene esa creencia, pero eso no... No es verdad. Eso no sale. No. ¿Y qué Pues pasa sí. si tú un día permiso, no? No sé. ¿Qué pasa? Solo a cualquier hora, y un día me pasó, una pequeña, pero me pasó, ¿Qué pasó? que cuando yo iba llegando a donde me iba a bañar, tuve que devolverme, Sí. porque me sintió una cosa, y cogió huyendo dentro del río para encima de mí, Uf. que yo lo oía cuando iba huyendo, entonces yo me devolví callado, me devolví para mi casa, no vaya a bañarme, porque de noche yo no sabía lo que era. Entonces después de eso, La gente dice tomé experiencia y dije, esto es venir al río de noche solo. la gente dice que no iba acá, pero ahí va Lo acá. que iba Ahí era va acá. agarrarme a mí que iba. Sí, sí, sí. Entonces, yo me quedé callado, me devolví al pasito y me fui para mi casa. Y no me bañé nada. Entonces Lo después de eso me aconsejé, dejé de ir al río solo. Los bacás Sí. existen. Sí. Sí. ¿Cómo que sí existen? Claro. Y lo mismo cosa eso, los visajes esos que hablábamos Sí. de los espíritus salen también. Sí, y cuando usted se sueña con una gente que va allá y le dicen, hablan con usted, el espíritu habla también, le dice a usted cualquier cosa que necesita. Sí. Oh. Lo que no salen en los muertos, como decimos, pues Sí. es una creencia. Que de que los muertos salen, no. No, su No. alma El sale. espíritu. Sí, Su sí. alma sale. Sí, El sí, sí, espíritu. exactamente. El espíritu. El cuerpo no sale. No. Esto se lo come la carne. Eso lo come los gusanos. Sí, ¿no? sí, sí. Porque antes era muy peligrosa la Sí, cosa. la situación que Ha van. cambiado mucho, pero era peligrosa. Aquí antes la gente tenía miedo de caminar. Aquí en Bánica, en tiempo de la juventud de nosotros, fue un tiempo difícil. Sí. Difícil, había muchas cosas malas en la calle, comían a cualquiera así,
tiraban cuartos también. Dinero en la calle. El que lo cogía se jodía mucho. Se iba para allá. Cuarto Sí. en plata. Sí. El cuarto en plata no se En puede Haití, coger. en Haití todavía que se está usa. la casa fuerte de negocio, que, el arcajé, Sí. Sí. que la gente cree que no existe. Existe. Existe el arcajé y allá que llevan toda la gente que se ha muerto aquí así, negociado. Negociado por dinero. Es para allá que lo llevan, Para allá que lo llevan, sí, no es Sí. que lo entierran ahí. al arcajé. ¿Tú te acuerdas cuando mataron una vaca que tenía un diente de oro? Sí. Aquí. Oh, ¿Qué? Dientes de oro. Una vaca que matan que era de oro. Cuando murió, se La lo... vaca tenía dientes de oro, sí. Tenía dentadura de oro. Es un Y que- animal. Sí. Ella sí. sabe y que, que que lo venden. lo venden y La- vendían la en gente- Haití. esos son los que vendían aquí, se lo llevaban para allá y lo volvían a animar allá. Ese animal. En Haití. Burro, vaca. Sí. Entonces no son animales, son No, gente. son personas. Gente traducida. Tradicional. Traducido. Yo cuando yo trabajaba ahí en la granja oí unos fuetazos con un fuerte. ¡Pau! ¡Pau! Dijo el encargado. Ya No no salga de pueden noche. No salga de noche cuando tú oigas eso. Y yo me quedé ahí con la escopeta ahí. Digo, lo que se mueva está cogido. Y tú oías tiro ahí. Oh. Fuetazo. Los fuetazos, eso fue que fueron a sacar uno. Sí, a sacarlo. Fuetazo sí como fuerte. Yo lo que vi de una noche, Un momentico. ¿Por qué? Carreleábamos los perros que venían de allá, de Haití. Lo denominado galipote. Sí, galipote. Todos los días, de noche, toda la noche, eso era diario. Pregúntele a él para que usted vea. Que lo estamos... Gente de allá, gente Sí, haitiana. Puerto Perro. Puerto Perro. Y venían para acá a hacer daño para acá. ¿Y cómo se sabe que esos puercos eran Perro, gente? perro. ¿O perros? Sí, galipote. Era más grande que los perros de aquí. Galipote. Pero ¿cómo se sabe que esos fueran personas? Sí, hoy que se volvían gente allá. Los Sí. perros no comen perro. Perro no El come perro perro. no come perro y ellos se lo comían. Esos galipotes O matan se lo los perros. comían, no, nada más lo mataban y le Le pasaban mochaban por como arriba. esto aquí así. Perro no come perro. Sí. El perro come otro animal, los Oiga. perros no comen perro. Emilio, Sí. tú sabes que Emilio era un hombre Sí, guapo. muy aloqueteado. De día por la mañana le caímos atrás uno. Y cuando se tiró por allá en el caracol, Sí. se tiró Emilio también con el Entre Ríos y de allá lo sacó. Un perro grande y más grande que El ese. perro no come perro. Y Si tú quieres, arriba de la mata peña un le perro y dimos un de perrito todo, para que tú veas. hicimos de todo ahí. Lo picoteamos y lo matamos todo ahí. Se llama Nosotros galipote. toda la noche, de temprano, porque hay cosas que uno la cuenta y son hasta increíbles. Sí. Sí. Donde una tía mía, donde Yo me chiquitica, recuerdo que Sí. había un perro ahí. una que- perra, una perra hembra en una mecedora, Sí. meciéndose en su mecedora, y era un galipote también. Sí. Sí, Oh. sí me recuerdo yo. Y Oh. yo venía subiendo en la misma calle y cuando sentí el molote, un galipote, me dijeron, entré a mi casa y agarré un machete y salí tan rápido, pero se fue, que por aquí por la calle de donde Mercedes, ahí nos trompezamos. Y entonces yo sentí que le di, pero de una vez, tú sabes que por ahí en esa barranca, por ahí, se tiró por ahí, no la vimos más. Pues sí, sí me recuerdo como era. Eso era diario, sí, un festival todos los días de los galipotes que venían de allá. Ay, Muchos, ay, si ay, no ay. uno ni dos, no, cantidad. Pero yo tendría tanto miedo. Tú Oiga, quizás, tú nunca lo nosotros- viste. Yo no voy a salir para la noche otra Un vez machete. en Pánica. No, porque ya eso no existe. Oh, eso no. No, ya eso no existe. ¿Y por qué? ¿Cómo se cambió? ¿Cómo se Que desapareció? no sé, se desapareció. Todo eso que nosotros estamos mencionando, ya eso ha quedado, ¿te ves? Porque la gente ha tenido como, en Sabana Cruz una vez, que hay un señor que está ahí vivo, y él era un traficante de vendedor, Sí. y tuvo que dejar eso porque un día le hallaron una alita. Sí. Y se murió como si. Una alita y ya había mucha gente muerta, entonces él tuvo que controlarse y dejar eso porque entonces lo iban a matar. Sí, Wow. porque nosotros estamos haciendo esos cuentos, pero ya eso no existe. O sea, el que tiene su vaca, lo tiene para cuidar sus animales y su cerca. Ya no es para matar a nadie. Ah, Lo ok. tiene, ¿te ves? Ajá. Ya tranquilo. Ok. Pero antes era todos los días,
vaca por donde quiera y esos mismos galipotes. Que nosotros, porque éramos demasiado guapos, salíamos, pero era en grupo, sí. No era un solo ni dos, no. Era hasta 10 y 12 muchachos jóvenes ya. Sí, pero eso era todos los días, todos los días. Me recuerdo Wow. esa vez, Sí. ese chico diga, me corran, que hay un perro meciéndose en el mecedor. El perro meciéndose como nada, sentado. Sí. Pero aquí sucedía esto ahí en el Gajo también. Sí. Ahí había un perro prieto con el rabo blanco. Pero el rabo de ese perro ocupaba un espacio así. Y él se mecía en una mecedora y se mecía. Y una noche llegó ahí ande Máximo y le metimos la pata a Máximo y yo. Y él A ese perro. se le va a quedar serio. Y cogemos ahí, no sé si era de serio de quién era. Y le metimos la pata a ese perro y le metimos la pata. Porque él no cogió para arriba. En el momento que le metimos la pata, él hizo así por aquí, por este camino. Yo le digo que no fue a duro lo que nosotros corrimos atrás de ese perro y no le pudimos dar cancha. Pero no, que chin de carrera no. Pero los mismos Y voceando galipotes gente para agarrarlo no era y fácil. gente por allí, gente por aquí. Se le pasaban hasta por abajo a usted. Y usted no nada más veía el celaje cuando pasaban. Sí. Entonces, explíqueme una cosa. El galipote es, Una persona que se Sí. vuelve perro. pero es, una persona lo hace o cómo No, se lo se crea. Ellos que son de galipotes Haití. allá y Sangre, cuando estaban la espíritu cosa malo. mala, Ok. se sentían mal allá y no hallaban nada, cogían para acá hacer daño. Okay. Eran gente. Okay. Se volvían perros. Porque los perros, aquí nadie ha encontrado un perro haciéndole, matando otro perro, comiéndoselo. Sí, sí. Ellos venían a eso, era aquí. Entonces, siempre se aparecían o se presentaban como perros o también sí, chivos no, no, o otra. como perros Siempre. nada más. Okay. Sí. Los galipotes. Sí, sí. Pero los pacases pueden ser chivos Sí, o pueden ser. de todo. Los Puerco. vacas se vuelven hasta paja Becerro. y tierra que quieran volverse. Sí. Una brisa así se vuelven y se van. Un y se remolino de vuelven. noche. Sí, eso Y te sí. pierden a veces en el camino. Ah, sí, también. No nos haya camino para volver a tu casa. Sí. Yo una noche, porque yo siempre era bebé.